A esta hora la identidad de la noticia está en la prueba de ADN 91.7. Actualidad, deportes, noticias. Bien, pues llevamos un tema bien ciudadano cuando son las 7 de la tarde con 8 minutos y seguimos haciendo la prueba de ADN. El último informe sobre evasión del Transantiago del Ministerio de Transportes, que mide el último trimestre del 2018, o sea, entre octubre y diciembre, dice que la evasión llegó y aumenta a un 27,1%. Es un alza de 1,3 puntos porcentuales en comparación al tercer trimestre del año pasado, donde se llegaba al 25,8%. ¿Qué pasa con el Transantiago? ¿Por qué la evasión, lejos de controlarse, empieza otra vez a subir cuando se había logrado ir a la baja? Lo vamos a conversar con la ex ministra de Transportes y hoy día directora de Red Ciudad Futura, Paula Tapia. Paula, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, un gusto saludarlos, saludar a todos los que esta tarde nos escuchan a través de la prueba de ADN. Tal como lo decían, este es un tema muy ciudadano. Creo que por eso es relevante informarlo, comunicarlo, que las personas sepan lo que está pasando, porque sin duda el peor riesgo que puede suceder en este caso es que sigan aumentando las tarifas. Entonces aquí hay que hacer un llamado de alerta para que se generen las políticas necesarias, no solo por parte del gobierno, sino también por los propios concesionarios, también para que la ciudadanía sepa cuál es el efecto que tiene a la larga no pagar su pasaje. Sí, vemos que ha habido alza sostenida los últimos 12 meses del pasaje. ¿Eso tiene alguna incidencia en que haya aumentado la evasión? Ya estamos en la hora pica en el metro, por ejemplo, más de 800 pesos. Sin duda, los aumentos de tarifa tienen distintas causales, pero para explicarlo en simple son dos. Una es el indexador tarifario, que son los gastos que hay a propósito del aumento del IPC, el diésel, todo ello genera el indexador tarifario y eso genera aumentos de tarifa. Pero paralelamente se producen además por déficit en el sistema. Es decir, no está alcanzando, no se sustenta básicamente el sistema. No se sustenta por lo que pagan las personas y con el subsidio. Y con el subsidio, o sea, se acaba el subsidio o no da el subsidio. Y baja, por ejemplo, la demanda, viene una presión para subir el alza. Pero independientemente de las causas, y que eso es bien técnico, para el ciudadano común y corriente, le sube la tarifa, ¿eso impulsa a mayor evasión? Eso sin duda ya está demostrado que cada vez que se produce un alza de tarifa aumenta la evasión. Y aquí estamos hablando del trimestre octubre, noviembre, diciembre del año 2018. Por lo tanto, este trimestre que está en curso y en donde se volvió a subir la tarifa, sin duda va a impactar nuevamente y va a aumentar la evasión. Pero también la pregunta es ¿qué pasa con las finanzas del sistema? Y en el corto plazo puede suceder que esto no impacte directamente en el aumento de los pagos a los concesionarios, pero en el largo plazo la evasión, contrario a lo que podríamos pensar, aumenta el ingreso de los operadores del Transantiago, aumenta el ingreso de las empresas del Transantiago, eso genera un mayor gasto y por lo tanto puede también subir por esa razón la tarifa. A ver, pero, perdón, ¿la evasión genera mayor ingreso a los operadores? Es que la evasión es un punto absolutamente crítico, porque en el fondo hay un incentivo al revés de lo que uno pensaría. Uno pensaría que uno pensaría que el operador debe estar obligado, invitado, combinado a reducir la evasión para tener un sistema más sano, pero resulta que cuando hay más evasión, después hay que compensar a ese operador. Así es. O sea, el que tiene más evasión gana más al final. Y eso es lo que hay que explicar técnicamente, porque los contratos que se firmaron y que son hoy día los que están vigentes en el año 2011, lo que fijaron fue cada 2 años, por eso es que esto no es un efecto inmediato, cada 2 años el ministerio y los operadores se sientan a revisiones programadas. Esas son negociaciones en las que se consideran estas bajas de la demanda, menos pasajeros, y se generan recálculos de los ingresos de los operadores. Y producto de ese cálculo, producto de una mayor evasión, se generan aumentos en los ingresos de los concesionarios y eso trae consigo entonces que el pasaje pueda subir. Pero perdón, para llevarlo a lo que dice este último informe, aquí hay diferencias importantes entre los operadores. Alsacia, por ejemplo, registra la mayor evasión con un 47,2%. O sea, estamos hablando casi de 1 cada 2 pasajeros evadiendo. Uno se sube gratis y el otro paga. Le sigue Subus, que tiene un 32,6% de evasión, también por sobre el promedio de 27,1%. Y Medbus, que es el que nivela hacia abajo y por lo tanto me imagino está haciendo las cosas mejor, tiene 12,3% de evasión. Lo que estamos diciendo es que a Alsacia se le va a tener que compensar por tener 1 de cada 2 pasajeros que no paga el pasaje. Eso sucedió, efectivamente, ya sucedió. Ya se le compensó. Varias veces, exactamente. Ya se le tuvo que compensar porque era una obligación establecida en los contratos. No hay opción. Ahora, la pregunta es bien fácil. ¿Cuál es la solución? Eliminar las revisiones programadas.
¿Por qué yo voy Pero a tener eso que supone sentarme? nueva licitación, nuevo contrato. Nueva licitación, porque evidentemente ningún ¿Eso estaba operador contemplado en la va a última decir- licitación que se suspendió? Sí, eso estaba incluido. No venían revisiones programadas. Se Ya. eliminaban las revisiones programadas, corrigiendo el incentivo que hemos estado conversando para que entonces sea la autoridad, porque sin duda siempre el ente regulador va a tener que estar presente, pero el incentivo directo para que el concesionario también tomara medidas como las que hemos visto, pero obviamente con mayor énfasis, porque cuando le pega en el bolsillo, obviamente, el empresario va a estar interesado en tomar más medidas. Ahora, ¿qué tipo de medidas? Porque ahí uno también se pregunta por qué la gente evade a la larga. ¿Es por frescura, por no querer pagar? ¿Es porque realmente cuesta mucho pagar? Porque el ítem transporte se está llevando gran parte del presupuesto de muchas familias. No sé, ¿cuál es la razón para que la gente no pague? ¿Será que todavía consideran que el servicio no es tan bueno? Hemos escuchado buses ecológicos, buses eléctricos, se está tratando de mejorar el sistema y así todo la evasión no está reflejando una mejora. Ujú. Yo creo que ahí es bien importante los datos y por ende lo que nosotros hicimos antes de tomar cualquier medida fue hacer una encuesta ciudadana y en esa encuesta ciudadana, muy claro, el mayor porcentaje dijo que simplemente no quería pagar. Esa era la principal razón, que estaba alrededor de un 34%. La segunda razón que venía después estaba asociada a la calidad del servicio. Y muy por debajo estaba el precio del pasaje y más aún, muy por debajo también, otros temas asociados al sistema de transporte, como por ejemplo no tener dónde cargar la tarjeta VIP, que estaba alrededor de un 4.8. Entonces, lo conversábamos, la evasión no tiene una causa, es multicausal y por lo tanto lo que hay que buscar es una serie de medidas, no basta una medida. Pero hay un cambio, porque si bien, claro, esto es un problema viejo que en el último tiempo, los últimos meses, el último año, se había corregido y habían buenas Se había cifras. revertido. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que lo único nuevo que veo es que subió la tarifa. Entonces, Lo que sucede es que ahí hay que ser bien claro. Yo creo firmemente que este tiene que ser un tema de prioridad del gobierno. No es un tema popular, no es fácil decirle a las personas, y créanme que para mí no lo era muchas veces decirle a las personas, ¿sabe qué? Hay que pagar el pasaje, porque sabemos que hay muchas personas que ganan el sueldo mínimo y todo, pero saben que al final del día la gente agradecía entender primero que si no pagaba su pasaje se podía causar un efecto directo en el que sí estaba pagando porque iban a subir las tarifas y en definitiva porque muchas personas de escasos recursos con esfuerzo pagan su pasaje y les parece injusto y les parece que no corresponde que el que va sentado al lado lo haga. Entonces, ahora, por lo menos una de las causales se tendría a corregir con la nueva tarjeta que uno va a poder cargar en cualquier parte y va a poder hacer, eso va a ser mucho más fácil. va a ser más fácil. Ahora, lo siguiente es más que una pregunta, pero evidentemente puede comentar aquí Paola Tapia, ¿qué es la manera en que se comunica o no se comunica más bien? Porque cuando subió las últimas 2 alzas del Transantiago, independiente de las causales, no se informó a la prensa, sino que se descubrió a través de la prensa por el diario oficial. Y ahora vemos un poco lo mismo, o sea, aumenta la tasa de evasión, que eso es una presión para que suban nuevamente las tarifas, tampoco se informa. ¿Qué está pasando ahí? Hay un tirón de oreja para el gobierno, se afectan los índices de popularidad, que le ha ido re bien a la ministra Hood, pero están estas cosas que también hay que discutirlas, ¿o no? A ver, yo desde mi experiencia personal le puedo comentar que sinceramente pienso que un ministro de Estado está para hacerse cargo de los problemas principalmente, porque eso es las autoridades están para dar la cara cuando hay dificultades y obviamente también para comunicar las buenas noticias. Hay que, en definitiva, mostrar preocupación por estos temas porque son los que le interesan a las personas. O sea, si hay algo que a la gente le afecta es su bolsillo y estas alzas de tarifa le pegan directamente a las personas de menores ingresos y eso es evidente porque a diferencia de muchos otros no tienen la opción de elegir otro modo de transporte, porque los buses son la opción, porque el metro es la única opción, el metro tren que tuvo una muy buena calificación también lo es. Entonces creo que estratégicamente puede ser que no se haya querido hacerse cargo de estos temas directamente, pero creo que hay que hacerlo, que hay que corregir esa situación y que además la evasión tiene que ser prioridad, eso no cabe la menor duda y esa es la única forma de bajarlo. Nosotros tuvimos una baja histórica de 10,9%, eso no fue gratis, fue producto de un trabajo malcomunado entre los concesionarios, entre los académicos, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo que aportó y por lo tanto lo que creemos para ser parte también de la solución es que se deben retomar estas medidas Paula, y que debe seguir trabajando en ellas. Nadie ha logrado nivelar este sistema en un óptimo. Porque No, sin una duda. lectura es logramos reducir 10 puntos de una evasión que se había disparado casi al 35%. O sea, también la 34.6, la lectura podría ser la efectivamente. contraria. Podría ser que lo inédito era que la evasión subiera a ese nivel. Entiendo el esfuerzo que se hizo para bajar esos 10 puntos, pero nunca se debieron subir esos 10 puntos, que ese es uno de los análisis. Y el otro es porque ningún gobierno de ningún sector y con todos los esfuerzos y focalizando muchas de las políticas de transporte al Transantiago,
no ha logrado llegar a un óptimo que los expertos fijan no en el 0, fijan en el 10%. Sí, sin duda. La evasión hoy día está en los niveles más altos a nivel mundial. Y esto fue una preocupación que evidentemente incluso las vieron los bancos internacionales, porque dijeron tenemos que ayudar a otros países también, porque no puede suceder que con un sistema integrado, con la modernidad, se generen estas altas tasas de evasión. Entonces, en definitiva, conscientes de eso, creo que esto es un tema, de nuevo, multisistémico, que hay que buscar soluciones permanentes, pero primero hay que hacerlo prioridad, que eso es clave, y ninguna medida está de más, ninguna convocatoria está de más. Creo que aquí de nuevo hay que retomar el trabajo que hicieron universidades, por ejemplo la Universidad Católica, la Sociedad Chilena de Ingeniería del Transporte, entregaron documentos muy valiosos con estrategias, con planes. Por ejemplo, valoraron especialmente algo que, de nuevo, no tiene nada de popular y a nadie le gusta, lo sabemos, como el tema de los torniquetes. El tema de los torniquetes es para nosotros fue, para decirlo en términos simples, doloroso instalar una medida de esa naturaleza y hacerlo un poco más masiva, pero el efecto concreto y real era abrumador. O sea, bajas de más de un 10% con solo esa medida. Sí. Entonces, por ahí va la ruta, digamos. Estamos hablando con la ex ministra de Transportes, Paola Tapia. Pongámonos un poquito en el otro lado del mostrador de quienes van manejando los buses, y una demanda que ha sido eterna desde que se inició, que la falta de servicios. Desde baño, paradero, que también incluso estaban en estos informes que tú haces mención, estaban incluidos, por ejemplo, que el Estado, para que hubiera más competencia, proveyera de los terminales. Pero saliendo un poco de eso, que es bien técnico, pero desde el punto de vista humano, ¿cómo es posible que la gente no tenga ni siquiera dónde ir al baño en un transporte que ya tiene 12 años, tiene o 13? Sí, estamos ya desde el 12 2007, años, 12 claro. años. Bueno, la verdad es que las condiciones laborales es también una deuda pendiente, hay que reconocerlo. Y en la interna, ¿cómo se analizaba esto? ¿Fue parte de algunas conversaciones o todo era entre la empresa y...? No. Sin duda, de nuevo, es un tema conflictivo del cual la autoridad se hace cargo y reitero, es una deuda pendiente de todos los gobiernos y me incluyo, digamos. ¿Qué es lo que porque hicimos? Esto ha cruzado los gobiernos. Por supuesto. Entonces, a ver, ¿qué construimos? En la nueva licitación que nosotros planteamos, y esperamos que esto también sea recogido en el nuevo proceso, lo que planteábamos era varias mejoras en las condiciones laborales, partiendo por algo bien simple, que era la indemnización. La indemnización por año de servicio cuando se termina un contrato con un concesionario es uno de los puntos más conflictivos y hoy día lo está viviendo Alsacia a propósito del término de su operación. Entonces, se estaba buscando establecer un sistema más o menos similar al de las asesoras de hogar, que se va proveyendo un fondo que va asegurando que los conductores tengan certeza de que esta empresa no va a terminar, va a cerrar la cortina y se va a ir. Va a haber alguna protección. Exactamente. Entonces, esta licitación creaba y obligaba a tener ese fondo. Segundo, las condiciones laborales, como baños y otros, tienen particularmente el problema, un tema que se denomina bien técnico, pero que son estos lugares de cabecera, donde llega el bus, donde no hay un gran terminal de acopio de buses, donde duermen los buses, como dice uno, sino que simplemente se da la vuelta, pero ahí tienen que esperar, ¿cierto? Largo rato. ¿Qué hicimos nosotros? Elaboramos las bases de licitaciones para establecer ahí puntos de cabezales que tuvieran entonces no solo desde el punto de vista de los conductores, que tuvieran baños, que tuvieran todas sus condiciones, sino también ojalá incluso hacer un entorno con la comunidad. Nos planteamos entornos de áreas verdes, de juegos para los niños, etcétera. Eso es un proyecto que quedó entregado también y que esperamos que logre concretarse. Y por último, el observatorio de la Universidad Diego Portales, a través de un movimiento, recogió una serie de exigencias de parte de los conductores, las hizo llegar y en su gran mayoría también estaban ahí escritas en ese proceso. A mi juicio, el mejor observatorio son los usuarios, y están indignados escuchando. No, hay algunas preguntas. Para eso estamos, para escuchar esa indignación. Pregunta para Paola Tapia, ex ministra de Transportes, de Andrés Salazar, que es un punto en realidad de reflexión y me parece interesante. Dice: buenas tardes, estoy escuchando respecto a la evasión del transporte. Porque hay que hacer una licitación de los servicios tecnológicos para poder traer esta nueva tecnología ya en forma masiva. Otro sonda, no, por favor. Todas las fechas. Bueno, Sonda se prorrogó. El contrato de Sonda se prorrogó. Terminó ahora el 10 de febrero y se prorrogó, es que la espera no sabemos, por 3 años. Por 3 años. O sea, no es una prórroga menor. Claro. ¿Ya? Entonces, de nuevo, no existe el incentivo en el conductor y la solución ahí, en concreto, en particular en aquellas zonas donde hay mayor afluencia de público, son las zonas pagas, que son estos sistemas que son bien básicos en nuestro transporte, pero que es una reja, ¿cierto?, donde hay inspectores y donde uno tiene que pagar antes de subirte al bus. Claro. En países como en Colombia, por ejemplo, con el sistema de transporte, establecieron estas zonas pagas, pero mucho más herméticas, en la que prácticamente no hay opción de entrar, aun cuando igual
igual tienen altos índices de evasión. Bien. Empezaron muy bien los brasileños. Curitiba, por ejemplo. También tienen ahí un buen sistema. Además que llueve mucho, entonces bueno que esté cerrado. Muchas gracias, Paola Tapia. Miraremos esa nueva licitación, a ver si vienen las soluciones. Eso es lo importante. Quedémonos con ese mensaje. Sí. Que hay que licitar no solo los buses, hay que licitar los nuevos servicios tecnológicos. Por ahí va también la solución al sistema. Quedaron muchas preguntas, muchos temas afuera, pero invitamos a Paola Tapia para otra oportunidad. Cuando suba de nuevo el pasaje. Muchas gracias, Paola. Gracias. Espero que no, entonces. Por otras noticias. Chao. Está bien. Chao, chao. Continuamos haciendo la prueba de ADN por la 91.7. En Inmobiliaria Marta Vid trabajamos día a día para que la frase "esta es mi casa" se repita una y otra vez. Por eso te ayudamos en el sueño de la casa propia, para que tú también puedas decir "esta es mi casa". Conoce y cotiza todos sus proyectos en martavid.com. Inmobiliaria Marta Vid, imagina tu casa. Y confía en Transtecnia, líder y experto en software especializado en contabilidad, remuneraciones y tributarios para las necesidades de tu empresa, con planes desde una UF mensual y pago en 12 cuotas, muy conveniente. Más detalles en transtecnia.cl. Volvemos. La paternidad de la noticia está en la 91.7. No te muevas, ya vuelve la prueba de ADN. La temperatura en ADN es una presentación de compra o vende fácil, rápido y